Buenos días, mis amados hermanos. Dios me les bendiga. Que la paz del Señor Jesucristo esté sobre sus vidas. En esta mañana estamos acá gozándonos en este día domingo, adorando y glorificando a ese Dios maravilloso. Vamos a reflexionar acerca de una porción de la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Job, en el capítulo 2, en los primeros versículos. Y dice así la palabra del Señor: Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás: ¿De dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me insistaste contra él para que lo arruinara sin causa? Vemos, mis amados hermanos, que cuando nosotros estamos viviendo estos momentos difíciles, qué importante es recordar las palabras del Señor y leer estas historias de estos grandes hombres de Dios que, a pesar de las circunstancias, pudieron mantenerse firmes y pudieron mantener su vida en rectitud delante de Dios, como es el caso de este hombre llamado Job. Cuando analizamos el libro de Job, vemos que allí se muestra la soberanía de Dios, que Él hace como Él quiere en nuestras vidas, y entendemos que el Señor conoce todas las cosas, que Él es todopoderoso, que Él conoce nuestras vidas. Hoy quisiera hablarles sobre manteniendo nuestra integridad en tiempos difíciles. Y podemos entender que cuando estamos pasando por momentos difíciles, es probada nuestra fe, es probada todas nuestras acciones y actitudes que están dentro de nuestras vidas. Por eso que en primer lugar quisiera iniciar con esta pregunta: ¿por qué es importante mantener nuestra integridad en tiempos difíciles? En primer lugar, vemos que Dios cree en nosotros. El Señor maravilloso, Él apostó por ti y apostó por mí. Él está deseoso de ver el grado de madurez que hemos alcanzado en el Señor. Y por lo tanto vemos en este versículo, en el versículo 3, que dice de la siguiente manera: Y Jehová dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? En este versículo vemos resaltamos dos aspectos importantes. El primer aspecto es que el Señor le dice que todavía retiene su integridad. A pesar, ya este siervo llamado Job estaba pasando momentos muy difíciles, muy duros en su vida. Y todos sabemos la historia de Job. Primero le fue arrebatado todo lo que tenía, después se le arrebató sus hijos, y después comenzó a padecer de una terrible enfermedad. Situaciones que ocurren muchas veces en nuestras vidas, pero tenemos que entender cómo vamos a responder nosotros cuando estemos pasando por estos momentos. Y vemos que él, a pesar de todas esas cosas, él mantuvo su integridad, retuvo su integridad. Y vemos que el Señor siempre nos conoce. Y como Él nos conoce y Él sabe hasta dónde podemos llegar, Él entonces permite. Acuérdense, mis amados hermanos, que Satanás no puede tocarnos si el Señor no lo permite. Si estamos pasando por momentos difíciles, es porque Dios así lo ha permitido, porque Él es soberano en su grandeza. Y es por eso que cuando vemos el caso de Pedro,
en Lucas capítulo 22, versículo 32, el Señor ya sabía que Pedro le iba a negar. Cuando él pasó ese momento, esa crisis en su vida, el Señor ya lo sabía. Pero en el versículo 32 de ese capítulo 22 de Lucas dice: pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. El Señor sabía que él iba a pasar por ese momento, pero él rogó. Dijo: Señor, allí está Pedro. Padre, ayúdalo, fortalécelo en esos momentos difíciles. Quiere decir que el Señor está rogando por nosotros. Él es nuestro intercesor. Él conoce todas nuestras debilidades y nuestras flaquezas, pero Él está allí intercediendo por nosotros para que nosotros podamos vivir una vida recta delante de Él. Y cuando pasamos por estos momentos difíciles, vemos que Él de una vez le dice: una vez vuelto, conforta a tus hermanos. Una vez que te hayas recuperado, porque Él sabía que Pedro, aunque iba a pasar por esa situación, él se iba a mantener íntegro. Él iba a volver nuevamente a mantenerse en esa fe y en esa confianza en el Señor. Y después vemos a Pedro nuevamente allí en el libro de Hechos, en el capítulo 2, después que fue bautizado por el Espíritu Santo, cómo comenzó a hablar con denuedo la palabra de Dios y a ser un hombre verdaderamente íntegro para la honra y gloria del Señor. Es importante que el Señor cree en nosotros. El Señor tiene confianza en cada uno de nosotros que sí vamos a poder seguir adelante. También vemos que el Señor lo hace para que su nombre sea glorificado. Él quiere glorificarse a través de nosotros. Dios quiere demostrar que Él ha hecho algo extraordinario en cada uno de nosotros. Él ha hecho algo extraordinario en nuestras vidas. En Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. El Señor ha creado algo grande y extraordinario en nosotros. Fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y es por eso, mis amados hermanos, que debemos dar gracias al Señor por todas estas cosas. A lo mejor usted en este momento se pregunta: pero ¿por qué tantas situaciones? ¿Por qué estoy pasando por este proceso? Pero déjame decirte, mi amado hermano, que el Señor te creó para buenas obras. No para apartarnos de Él, sino para cada día más bien acercarnos más a Él, para que podamos vivir una vida como Él quiere que vivamos. También vemos que el Señor lo hace porque el sacrificio de Cristo fue completo en la cruz del Calvario. Y por lo tanto dice la Biblia que somos hechos nuevas criaturas, somos nacidos de Dios, como dice Juan. Primera de Juan 5:4 dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Qué hermoso, mis amados hermanos, cuando entendemos que no somos iguales a los demás. Somos nacidos de Dios y por lo tanto somos victoriosos. Porque hay algo que nos hace diferente al resto de la humanidad. Tenemos al Señor Jesucristo en nuestras vidas y en nuestros corazones. Y si tú, amigo, que estás escuchándome a través de este medio, si tú piensas: ¿por qué entonces suceden estas cosas? Déjame decirte que el Señor quiere procesarnos para que tú también seas salvo. Para que tú vengas al conocimiento de la verdad, para que seas nacido de Dios, para que tú también puedas vencer para la gloria del Señor. También vemos que el Señor, para el Señor es importante que mantengamos nuestra integridad, y es para que entendamos que Él está con nosotros en todo momento. Cuando pasamos estos momentos, Él se muestra a nuestro lado. Él nos sorprende. A veces con cosas que nosotros pensábamos que era difícil, que no se podían realizar, pero vemos que Dios nos sorprende. El Señor obra en nuestras vidas haciendo milagros de diferente forma, de diferente manera, milagros de sanidades. Hace poco mi suegra
tuvo una fractura. Y por su edad pensábamos que iba a durar mucho tiempo allí con aquella fractura, doble fractura en su brazo y su muñeca. Y cuando le hicieron aquella radiografía, el doctor, cuando lo miró, dijo: estas fracturas necesitan ser operadas porque el hueso está muy dañado. Pero él dice: bueno, vamos a colocarle este yeso y vamos a esperar un tiempo. En ese tiempo estuvimos orando, y déjeme decirle que cuando nuevamente fuimos al médico, vimos la gloria de Dios. El doctor se sorprendió y dijo: ¿cómo es posible? Este hueso está totalmente diferente a como estaba muy deteriorado por la caída, el brazo no estaba en su lugar, pero luego de ese tiempo el brazo volvió a su lugar, el hueso volvió a su lugar, se soldó aquello, mis amados hermanos, y pudimos ver la gloria de Dios. Y eso es algo que el Señor continuamente está haciendo en nuestras vidas, y es porque Él quiere, mis amados hermanos, glorificarse en nosotros y en nuestras vidas. Y también porque Él quiere llevarnos a experimentar otro nivel de bendiciones espirituales y materiales. Cuando Él permite las cosas es para ayudarnos a elevarnos de nivel, ir a otra forma de experiencias sobrenaturales con el Señor. Vemos que la vida de Job no fue igual después de este proceso. Dios comenzó a bendecirle, y dice la Biblia que lo bendijo al doble, no solamente en lo material, sino en lo espiritual. Y es así que el Señor quiere bendecirnos. Dios quiere bendecir su iglesia de una forma sobrenatural. Dios quiere, aleluya, hacer cosas grandes con nosotros. Pero para hacer eso necesita que toda la iglesia pase por este proceso, para que podamos entender y ver su gloria y ser diferentes para la gloria del Señor. Debemos entonces, en segundo lugar, pelear la batalla por nuestra integridad. Pelear la batalla. En Job capítulo 2, versículo 9 dice: entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Qué importante es cuando entendemos que hay que pelear para mantenernos en santidad. Hay que batallar para mantenernos íntegros delante del Señor. Entonces entendemos que nuestras convicciones no son allí condicionales. No es porque estoy bien ahora, sí le voy a servir a Dios. No es porque como estoy bien, entonces ahora sí voy a adorar y glorificar a Dios. Pero cuando estoy en el proceso, entonces me olvido del Señor, me pongo bravo, reniego, caigo en algunas cosas que no debe ser, y entonces perdemos nuestra integridad delante de Dios. Es precisamente en estos momentos difíciles que deben aflorar de nosotros esos valores y convicciones que están en nuestro corazón. En Lucas capítulo 6, en el versículo 45, dice de la siguiente manera: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué tenemos entonces en nuestro corazón? ¿Qué tenemos allá dentro de nuestras vidas? ¿Realmente estamos sacando ese tesoro que hay en nosotros? En estos momentos sale de nosotros o debe salir ese buen tesoro que hay en nosotros. En momentos difíciles somos también incitados a que perdamos nuestra integridad. Vemos como la esposa de Job le dice: ¿aún tú retienes tu integridad? A pesar de que estás pasando por este momento difícil, tu vida está extremadamente en caos, y tú todavía sigues creyendo en Dios. ¿Cuántas veces no nos preguntan eso, no nos hacen
pregunta cuando pasamos por necesidad. Pero déjame decirte, mi amado hermano, que más bien nosotros debemos entender que cuando pasamos por esos momentos no podemos quejarnos ni murmurar, porque allí perdemos nuestra integridad. ¿Ves? Porque el Señor no se agrada de eso. Él no se agrada de la queja, de la murmuración. ¿Ves? Cuando también somos tentados a hacer negocios que no agradan a Dios, fraudulentos, pues usted sabe que allí no es correcto moralmente, éticamente. ¿Ve? A veces hay negocios fáciles y nos llevamos por eso porque tenemos a lo mejor una deuda o tenemos una situación familiar, pero déjame decirte que eso no puede ser un factor que te robe o te quite tu integridad delante de Dios. También cuando reflejamos nuestra ansiedad en forma de ira hacia los demás, cuando nuestro carácter se torna agresivo, porque la ansiedad que hay en nuestras vidas, entonces hace que nosotros reflejemos eso hacia los demás con un carácter que no agrada a Dios. Allí estamos restando integridad a nuestra vida. Cuando nosotros nos falta la fe para adorar a Dios con nuestros compromisos financieros, cuando entendemos que primero es el Señor, entonces allí comienza el enemigo a quitar, ¿ve?, eso de nosotros, esa integridad, y va a llegar un momento donde la provisión de Dios entonces se va a ver afectada, porque nosotros no hemos entendido, ¿ve?, no hemos entendido la necesidad de mantener nuestra integridad delante del Señor. Y también, mis amados hermanos, cuando tomamos decisiones apresuradas sin tener la dirección de Dios. ¿Cuántas personas no he visto que toman decisiones apresuradas? Muchas veces venden bienes a precio a veces muy bajo, nada más porque están apresurados, porque quieren salir de una situación, de un problema. Yo siempre digo, hermano, en momentos de crisis, en momentos difíciles, no tome decisiones, espérese, aguántese allí, porque va a afectar eso a lo mejor a su familia. Esas decisiones pueden afectar su vida. Bendito sea la gloria de Dios. Y después puede caer usted en descrédito entre sus mismos familiares o personas. Es importante mantener nuestra integridad delante de Dios, y para eso hay que batallarla con fe. Bendito sea la gloria de Dios. Ahora, ¿cómo mantenemos nuestra integridad en momentos difíciles? Manteniendo una vida de oración. Qué importante es cuando nosotros oramos a nuestro Dios y nos mantenemos en comunión con Él. Nos mantenemos en comunión, como vemos en Daniel. Dice que Daniel, en el capítulo 6, versículo 10, dice que cuando Daniel supo que había sido firmado un edicto de parte del rey, en el cual toda persona que rogara a otro Dios o a otro hombre que no fuera el rey, dice que sería lanzado al foso de los leones. Y dice la Biblia que cuando él escuchó o entendió esto, dice que abrió las ventanas de su habitación que daba hacia Jerusalén y se arrodillaba 3 veces al día, como lo solía hacer siempre. ¿Ve? Él no se amilanó. Él comenzó a buscar la dirección de Dios, y vemos cómo Dios lo libró, cómo el Señor se glorificó a través de él, porque él mantuvo su integridad delante de Dios. Dice que los sátrapas y los otros gobernadores querían tenderle una trampa y buscaron manera para conseguir alguna falta, pero no la consiguieron, y trataron entonces de hacer una trampa, pero la trampa le salió más bien al contrario, porque los que después fueron llevados a ese foso de los leones fueron ellos y su familia. Mis amados hermanos, qué hermoso es cuando nosotros entendemos que debemos estar allí en la presencia del Señor, cuando estamos buscándole,
allí el Señor entonces nos cubre con ese manto de gozo, de alegría en nuestras vidas, y podemos mantener una actitud acorde a lo que somos, cristianos evangélicos para la gloria del Señor. También cuando nosotros velamos, no es solamente orar, sino velar. La palabra del Señor nos dice: velad y orad para que no caigáis en tentación. También dice la Biblia allí en la carta de Pedro, que dice que el Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Por lo tanto, debemos estar velando, entendiendo los tiempos, entendiendo las cosas que suceden a nuestro alrededor, para no dar pie en falso, un paso en falso, para que podamos, mis amados hermanos, realmente estar en sintonía con el Señor. Y también cuando estamos leyendo y meditando la palabra de Dios, en Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Qué hermoso, mis amados hermanos, cuando meditamos en la palabra de Dios, cuando la leemos, allí el Señor comienza a refrescar nuestras vidas. ¿Por qué? Porque dice la Biblia: escudriñad las Escrituras, pues parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Cuando leemos, entonces nuestra fe aumenta. Cuando leemos la palabra del Señor, nos robustecemos allí en Él. Comenzamos a entender las profundidades de Dios y comenzamos a ver cosas que antes no veíamos. Y es por eso, mis amados hermanos, que cuando seguimos estos pasos y cuando comenzamos a andar conforme a lo que Dios quiere, mis amados hermanos, vamos a tener una vida victoriosa para la gloria del Señor. La vida cristiana nos reta entonces a ser íntegros en toda nuestra manera de vivir, en toda nuestra manera de vivir, en toda época, en todo momento y en cualquier situación en que nos encontremos. Dios te bendiga, mi amado hermano, Dios te guarde, que la paz del Señor Jesucristo esté sobre tu vida. Vamos a estar orando. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te doy toda la honra y toda la gloria. Gracias porque tú eres bueno, porque eres real. Gracias porque tú estás a nuestro lado en todo momento para ayudarnos, para guardarnos, para fortalecernos, Señor. Padre, te pedimos que así como, oh Padre Santo, tú bendiciste, Señor, la vida de Job, de este hombre que se mantuvo íntegro, así también nosotros podamos mantenernos en integridad delante de ti, Señor. Que nuestra vida sea un ejemplo para nuestras familias, para nuestros vecinos, para todos los que nos rodean, Señor. Para que entiendan, Dios mío, que tú has hecho una obra grande y extraordinaria en nuestras vidas. Oh Padre Santo, también te pedimos por cada hermano, Señor, que está en este momento pasando momentos difíciles. Ayúdale, fortalécele, Señor. Oh bendito Dios, seas tú guardando, aumentando su fe, Dios eterno. Padre, mira sus necesidades, suple, Señor, cada necesidad para honra y gloria de tu nombre. Gracias te damos, bendito Dios. Amén y amén. Dios te bendiga, hermano, Dios te guarde. Seguimos adelante, fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza.